Bueno, antes de que empiece, una cosa que esta mañana se me ha olvidado decir. No sé si sois conscientes de que estamos grabando todo, ¿eh? Sois conscientes de eso, ¿no? Pero es que además de grabar y de pasar todo por escrito y grabar y luego distribuir la grabación, vamos a hacer un libro famoso, o sea que al loro, de todo, ya veréis. Venga, Iñaki. Bueno, arratsalde on guztioi. Bai, gara, konturatu zarete, ez? Bueno, kauen zotz. Gu pentsatu genduen ezinetela konturatuko. Euriari duta. Bueno, gure laugarrengo atala, gaur arratsaldekoa izango da mugimendu ekologistaren estrategiak eta helburuak. Aspaldin Perikok eman zigunen kargua. Konturatu gara goizean, bueno, badakigu kanpoko jendea dagola, eta ez dakigu zenbat euskaldun diren, edo zenbat ez dute ulertzen euskeraz, baina, bueno, arituko gara elebideetan. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la cuarta mesa, que corresponde a las estrategias y objetivos del movimiento ecologista. Y sí, hemos venido los chicos con chapela, con visera. Yo os voy a presentar a Josu, a Aitor y a Alaitz. Y bueno, no hay servicio de traducción, entonces hablaremos en euskera y en castellano y traduciremos lo que hablemos y el público pues lo mismo. Lo que sí queríamos era, a la mañana no ha habido intervención por parte de la gente, del público, y a la tarde sí, vamos mejorando. Entonces nosotros lo que hemos planteado es que Josu, Aitor y Alaitz en 2 turnos, respondiendo un poco a las preguntas que nos han hecho los organizadores, vamos a organizar el debate. Va a empezar Alaitz Ajuriaguerra, que, bueno, Alaitz es licenciada en ciencias ambientales y ha trabajado en muchos movimientos de agroecología, ha trabajado aquí en el proyecto de Labore, ha trabajado en el sindicato LAB hasta hace poquito. Y, bueno, nos conocimos, yo creo que Josu no, porque Josu y yo llevamos trabajando muchos años, ya desde que Josu ha estudiado periodismo. Pero con Aitor y con Alaitz, bueno, pues hace 2 años hubo un proceso de reorganización del movimiento ecologista vasco, una secotopáqueta, y ahí nos conocimos. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Los 4, Josu, Aitor, Alaitz y yo, estamos en una dinámica ecologista nueva que ha surgido en Euskal Herria, que se llama Jauzi Ekosociala, que es un poco el proyecto que salió de la secotopáqueta, que hace año y medio. Y bueno, pues en ese sentido pues compartimos, aparte de la visera, pues compartimos bastantes más cosas, ¿no? Entonces, cuando Pedro nos dio el encargo de montar esta mesa, pues buscamos pues a 4 personas, 3 personas distintas. Ya decía que Alaitz, que ha trabajado fundamentalmente en temas de agroecología y ahora ha estado muy implicada en todo el proyecto de Jauzi Ekosociala. Aitor es ingeniero y profesor de ingeniería mecánica y medioambiental. Trabaja en FP, en formación profesional. Dice que cuando nació había 345,47 partes por milímetro de CO2 en la atmósfera. No sé, eso quiere decir por lo menos casi 40 años, pero no sé cuándo nació. Y bueno, pues yo le conocí cuando estaba en Sukar Oria. Sukar Oria es un grupo que fundamentalmente trabaja en Vizcaya, es un grupo que ahora está generando una dinámica interesante, por ejemplo, en ese proyecto de subfluvial que quieren hacer entre Guecho y la margen izquierda y Portugalete. Bueno, y me falta Josu, que, bueno, van a empezar primero Alaitz, después Aitor y después Josu. Y Josu, pues yo le conocí cuando estudiaba periodismo, en la Facultad de Periodismo, después estudió Sociología, estuvo en Partehartus desde el principio con nosotros y después en Partehartus hubo un divorcio amigable y montamos el grupo Ecopol, Economía y Ecología Política, y ahí andamos. Y Josu, claro, tiene
un largo también background o currículum ecologista, porque bueno, pues empezó como algunos y algunas de aquí. Empezamos con el tema de Lemois, la lucha antinuclear, y después Itois, y después la autovía, y después el tren de alta velocidad, y bueno, en su pueblo, en Sodupe, pues contra las canteras, en Sodupe Bici, y bueno, el fracking, el tema de... Y ahora pues estamos en la Secotopaketak y en Jaus Ecosociala. Entonces ya os he presentado a los tres, como sabéis, esta es una mesa de activistas. No digo que la anterior no lo fuera, ¿no? Pero esta es una mesa de activistas. Y bueno, las preguntas que nos han hecho es primero, bueno, pues cómo se ha adaptado el movimiento ecologista a la coyuntura, de eso que he hablado antes, del contexto de lo que ha hablado antes Alex esta mañana, qué lectura hace el movimiento ecologista del escenario político, económico, social actual, y a eso va a intentar responder a Laitz. Y Aitor después, bueno, en qué medida eso que hemos hablado de la institucionalización de los movimientos, se ha hablado del feminismo, se ha hablado de, bueno, cómo afecta la institucionalización al movimiento ecologista y hacia dónde se dirige el movimiento ecologista en estos momentos. Y a Josu le toca un poco más, bueno, cómo nosotros vamos a intentar hablar de lo que conocemos, que es básicamente el movimiento ecologista vasco, pero habrá alguna referencia, supongo, al movimiento ecologista a nivel europeo o a nivel internacional. Y nada, yo sin más le doy la palabra, bueno, a Josu le tocará hablar del movimiento ecologista, bueno, cómo se mueve en términos estratégicos, cuáles son sus objetivos, su estructura, su organización, sus repertorios de acción, etc. Entonces, bueno, 10 minutos cada uno y luego hacemos una segunda ronda. Aurrera, Alaitz. Vale, arratsaldeon. Bueno, lehenengo también eskerrik asko gonbidatzearren. No sé cuántas personas no controláis el euskera. Yo me siento más cómoda hablando en euskera, pero veo que hay gente de fuera, ¿no? Y no hay servicio de traducción. Entonces, estoy un poco en duda de cómo hablar, ¿vale? Me siento más cómoda en euskera, pero bueno, podría un poco cambiar de registro. Igual pedir también un poco perdón, pues porque tampoco he desarrollado o he trabajado mucho, vamos a decir, mi intervención de hoy. Así que voy a intentar explicar desde mi vivencia, ¿no? Pues cómo lo veo, intentar responder las respuestas pues, desde la práctica, desde mi experiencia. Y bueno, voy a ser breve, soy bastante pragmática y me gusta más responder a preguntas y hacer ese feedback con la gente que echar aquí una chapa ¿no? para responder a algunas preguntas. ¿Veis? Bueno, yo creo que cuando hablamos de movimiento ecologista, el movimiento ecologista, pues como puede ser el feminismo, es muy diverso. ¿Vale? Vamos a decir, como yo sí que diferenciaría sí, en bloques o en grupos diferentes. Igual, pues comenzar, vamos a decir, por la oposición o por los grupos que se oponen a macroproyectos grandes, que eso igual es más o menos igual es el movimiento más clásico que conocemos, ¿no? Y más en Euskal Herria, que igual empezó con el tema de la antinuclear en Lemoiz, Itois, pues aquí estamos como dos generaciones, ¿no? O sea, una generación ha vivido esa, nosotros justo creo que nacimos ahí. Y estamos igual, hemos conocido más tarde igual si la lucha contra el TAF, ¿no? O contra el fracking, pero bueno, sería como ¿y cómo se ha adaptado a la coyuntura actual? Yo creo que todavía sigue, quiero decir que ese grupo ese movimiento ecologista todavía sigue porque la amenaza a diferentes grandes proyectos sigue a pie, ¿vale? Y bueno, yo creo que están en una posición de no, pero vamos a decir que es un grupo de resistencia y que, bueno, no sé, ¿no? Que se mueve un poquito en ese punto. Pero igual lo que yo más he conocido y desde que terminé igual mis estudios, ¿no? que también relacionado con el tema de ciencias ambientales, sí que he visto desde la agroecología y bien también pues, con el tema de la energía de proyectos ligados más a la economía solidaria y más ¿no? de crear y de intentar crear alternativas al modelo actual o el sistema capitalista, ¿no? De cómo nos relacionamos. Igual eso es lo que yo más he conocido y desde que más cerca lo he vivido. Y ahí yo creo que sí que hubo un boom con el tema de la agroecología en los años 2000, 2010 y con la crisis del 2008-2009
por ejemplo, varias personas jóvenes que vivían en ciudades pasan a zonas rurales a vivir un poquito del primer sector y a intentar generar otra vida, o sea, desde una agroecología o desde una producción del primer sector desde otro punto de vista, y empiezan a surgir, vamos a decir, como un montón de grupos de consumo, ¿no? De estos de cestas cerradas y bueno, pues de reparto más en zonas de ciudad, es decir, y se empiezan a conectar un poco lo rural con esto, ¿no? Con la ciudad. Sí que es verdad que llega un punto que bueno, eso no es suficiente, ¿no?, para dar un paso mucho más cualitativo, y empiezan a surgir las cooperativas agroecológicas, ¿no?, de productos ecológicos, de cercanía y demás. Y bueno, pues yo sí que he tenido la oportunidad me liberaron para poner en marcha uno de esos proyectos aquí en Bilbao, y sí que he conocido desde cerca cómo, bueno, la realidad un poquito de ese primer sector que trabajan en lo ecológico, cercano y demás. Entonces, igual esa ha sido un poco otra evolución desde una parte de movimiento ecologista más alternativo o más, eraikitzaile o no sé, como constructiva, ¿no? Luego estarían otro grupo, pues serían más grupos conservacionistas, ¿no? De limpieza de ríos, para trabajar temas de la concienciación y sensibilización del medio ambiente, de tema de residuos, son como bloques, ¿no? Pues como yo creo que el movimiento ecologista es como muy amplio, creo que eso sigue en pie y que son todos necesarios. Y luego pues estarían ya a finales de 2017, no sé cuándo fue el boom de Greta con el cambio climático, y que surgen a nivel europeo y demás, surgen un montón de movimientos pues para hacer frente a la crisis climática. Yo creo que esos grupos aquí también han proliferado, pero no han tenido igual el encaje, pues porque son grupos muy internacionales y que no están muy arraigados a nuestro territorio, a Euskal Herria, ¿no? Creo que nuestra cultura y nuestra militancia pues parte de otro punto, y igual no ha cuajado tanto, vamos a decir, esa lucha, ¿no?, en contra del cambio climático, pero creo que es una de las luchas, o sea, más potentes que pueden surgir y que pueden dar respuesta a la coyuntura actual que tenemos de la crisis ecológica y climática, ¿vale? Entonces, es un poquito como diagnóstico, ¿no?, de cómo se ha adaptado en los últimos años el movimiento ecologista. Y luego, pues en cuanto a ¿cómo era la segunda pregunta? ¿Qué lectura hace del escenario político, económico, social actual? Yo creo que todos hacen una misma lectura, o todos parten, vamos a decir, de que se oponen a este sistema capitalista, ¿no?, que es el que nos ha traído a la destrucción del medio ambiente y que se organizan o sea, este sistema que hace que se basa en el crecimiento y en el consumo, pues un poco todos parten de esa raíz. Yo creo que es la raíz de todas estas luchas, ¿no?, de hacer contra el sistema. Y bueno, pues algunos igual, me sale en euskera barkatu, desde Txipena. Sí, desde la impotencia de cómo, o sea, el sistema, sí, vamos a decir, los lobbies energéticos, económicos, pues controlan todo esto. Igual están perdiendo esa confianza de las instituciones públicas y de la capacidad que tienen para poder cambiar, ¿no?, un sistema actual. Yo creo que el movimiento ecologista es eso, o sea, parte y luego entraremos en los retos que tiene, que es un poco de cómo podemos imaginarnos otro sistema futuro, ¿vale?, que cambie un poquito el sistema actual, y yo creo que ahí tiene el reto el movimiento ecologista para que la ecología sea, vamos a decir, el centro o la vértebra de un nuevo sistema. Y bueno, un poquito eso es lo que quería traer para responder a estas preguntas. No sé cuántos minutos voy, hablo bastante rápido. Bai. Sí que es verdad que bueno, cuando decimos de que la esperanza que estamos perdiendo hacia las instituciones discrepa un poquito, porque hay que saber también, o sea, si estamos pidiendo un cambio de sistema, o sea, cuáles son las competencias que tienen las instituciones a la hora de poder hacer cambios hoy en día, ¿vale? Entonces, habría que equilibrar un poco eso, y luego aquí pues la realidad es muy diferente si vamos de municipio a municipio, ¿vale? Porque hay muchos ayuntamientos que sí están un poquito en la línea
línea, o vamos a decir unos partidos políticos en la línea del movimiento ecologista, ¿vale? Y pueden hacer lo que pueden dentro de sus posibilidades, pero bueno, si es que les exigimos un cambio de sistema, pues va a ser que no va a ser posible, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese equilibrio desde qué es lo que podemos pedir desde los movimientos sociales a las instituciones y qué es lo que podemos hacer desde nuestras posibilidades para poder encaminar y cambiar este sistema, ¿vale? Cabrón, editor, vai. Vai, bueno. Bai? Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko, ¿vale? Bien, de igual manera, bueno, yo voy a hacer también la intervención en castellano, la he preparado en castellano, bueno, para esto. Vale. La pregunta que a mí, bueno, se me ha asignado es la de, bueno, ¿en qué medida es positiva o negativa la institucionalización del ecologismo? ¿Y hacia dónde se dirige el movimiento en la actualidad? Bueno, en primer lugar, ¿no? Quería un poco definir qué entiendo yo por institucionalización, vaya palabra. Bueno, ¿cómo lo entiendo? Pues, bueno, debido a una conversación que tuve el otro día con Iñaki, ¿no? Entonces, un poco acotar esto para ver dónde lo he centrado. Entonces, bueno, comentar que yo entiendo la institucionalización del ecologismo como la adopción del discurso y los objetivos ecologistas por grupos, tanto políticos o como sindicatos, ¿no? Que actualmente, bueno, en su creación, el ecologismo no era una prioridad suya. Entonces, tanto bueno, la adopción de los objetivos ecologistas de ellos y como ahora mismo pues, se habla en las instituciones bueno, mucho más de lo que se hablaba antes. Vale. Bueno, con esto quería decir bueno, que es obvio, ¿no? Que el ecologismo ya ha ganado una gran centralidad y los temas ecologistas pues, están generando una mayor preocupación e interés. Por lo tanto, bueno, desde mi punto de vista, ¿vale? Voy a hablar a título personal, a mí me parece que esto es positivo y es necesario que el ecologismo empiece a rodear la política. Esto es, bueno, esta institucionalización que se ha dado a lo largo de estos años creo que se debe, por un lado, a décadas de movilización ecologista que han dejado una historia y un relato ecologista social y de izquierdas que estaría representado en el arco institucional tanto por los partidos políticos de izquierda de ruptura y transformadores y también pues, por los sindicatos más combativos. Dicho esto, claro, sin embargo, no toda la institucionalización va en el sentido o va en el sentido deseado por el movimiento ecologista, ¿no? O sea, vemos que, por otro lado, existe una institucionalización que se da pues, como desde un lado como una reacción, ¿no? Esto sería, pues, por ejemplo, las grandes corporaciones a día de hoy están intentando mover todos sus capitales a nuevos mercados verdes, como podrían ser los combustibles sintéticos de Petronor o podrían ser los hidroductos y todo esto, y entonces están usando su poder económico para condicionar pues, la política institucional. Entonces, por lo tanto, esto es importante, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado decir que no solamente se ha conseguido que la institución se ha llegado debido a la movilización de la historia del movimiento ecologista, sino también porque los datos científicos, ¿no? Las certezas científicas están dando bueno, pues argumentos importantes para que este tema se ponga ya en todas las instituciones. Pero, sin embargo, bueno, como he dicho, que no solamente es la institucionalización del ecologismo, no se da solamente desde la izquierda, también se da desde otros sectores. Esto es importante porque si no se dan soluciones planteadas desde un punto de vista del movimiento ecologista o de izquierda, no estaríamos dando vía libre a estos proyectos reaccionarios o que profundicen en el capitalismo. O sea, como por ejemplo la semana pasada se escuchó ya rebajar la capacidad de protección del lobo. O sea, bueno, pues se ven, ¿no? No igual en Euskal Herria hoy en día el foco no parece que sea tan grave, pero ya se ven atisbos como pequeñas coletillas de ese tipo de políticas. Bueno, pongamos, por ejemplo, 5 objetivos generales que trabajamos en su día, en su carroría, ¿no? que creíamos que bueno, debíamos trabajar como colectivo.
Uno de ellos era la oposición a los macroproyectos no justificados y que agravaban la crisis ecosocial, como podrían ser el tren de alta velocidad, la subfluvial, las autopistas o el Guggenheim de Urdaibai. Otras eran pues, las medidas que, bueno, mediante las movilizaciones, a dónde podíamos llegar, ¿no? Como podría ser pedir la desmercantilización de los bienes públicos, pedir la transformación feminista de la economía, pedir la distribución de los cuidados, la reducción de la jornada laboral, ¿no? Y en la movilidad, pues exigir, por ejemplo, bonificar el transporte público, ¿vale? Como tercer punto, nos poníamos también como un objetivo que era la creación y apoyo de alternativas con criterios ecológicos, que podrían ser pues, alternativas como energéticas como Goyener, Osomo Energía, Equilur, Labore, donde participó Alight, Isarcom, bueno, las ecofinanzas, bueno, todo este tipo de alternativas. Como cuarto punto, nos poníamos, ¿no? como objetivo pues, intentar generar nuevos imaginarios de felicidad y deseos no capitalistas y fomentar la sensación de una vida plena en un sistema más sencilla en cuanto a recursos y energía. Y como quinto punto, nos pusimos pues, la educación, ¿no? Darle una transformación ecosocial y feminista a la educación. Pues, por ejemplo, a nosotros nadie en química nos explicaron en su momento que los recursos eran finitos, ni la relación que había entre diferentes tipos de procesos históricos y conflictos de colonialismo y la relación que estaba con los recursos. Bueno, he mencionado estos 5 puntos porque son los puntos que nosotros mencionábamos en su carroría, pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, pues que creo que estos 5 puntos no creo que serían posible avanzar en ellos en un tiempo suficientemente rápido, ¿no? O sea, como nos exige ahora mismo la emergencia climática, ¿no? Y bajo las condiciones políticas y sociales en las que nos encontramos, estamos jugando pues, en el tablero que estamos jugando, no es un tablero propicio para nosotros, y entonces, bajo la realidad que tenemos, creemos que no podemos avanzar en esos 5 objetivos dando la espalda a las instituciones. O sea, creemos que también nos debemos de apoyar en las instituciones. Es que además es que lo hacemos en nuestro día a día, hasta en nuestros trabajos. O sea, vamos. Pero es que además es que si el ecologismo no combinase actitudes reactivas con propositivas, pues perderíamos credibilidad ante la sociedad que necesita unas soluciones y también necesita de seguridad. O sea, tenemos que dar pues, capacidad de bueno, que creemos y creemos a lo que hacemos. Claro, por esto creo que el movimiento ecologista en su conjunto debería apoyarse en 2 patas, ¿vale? Por un lado, creo que el movimiento ecologista debe apoyarse en las instituciones, en programas políticos de ruptura y transformadores, y por otro lado también en la movilización social interseccional, ¿no? Teniendo en cuenta tanto a sindicatos o trabajando junto al feminismo, junto a sectores que piden que el no desmantelamiento de Osakidetza, en el movimiento de pensionistas, bueno, en la precariedad y en la vivienda, ¿vale? O sea, creemos que debería de abarcar todo. O sea, el ecologismo, la movilización social del ecologismo debería de cruzar la sociedad entera. Y ahí ya profundizaremos igual más adelante, pero ahí está para mí el verdadero reto que va a tener el próximo ecologismo. Claro, dicho esto, también pienso que tampoco podemos poner todas las esperanzas en las instituciones. O sea, sabemos de sus limitaciones y nuestros posibles aliados políticos también las conocen. Por lo tanto, cada espacio debe trabajar con su independencia y sus características, pero creo que deben de ir alineados, ¿vale? Ya que el trabajo que se hace en las instituciones puede servir de palanca. Bueno, 2 ejemplos concretos de esto, ¿no? Serían la últimamente tan criticada la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y, por otro lado, estaría la propuesta de alternativa ecosocial frente a la amenaza de cierre que tiene encima Mecaner por parte de la empresa de Stellantis. Bien, sobre la primera, ¿no? Quería comentar sobre la ley que, vale, puede ser que no sea la ley que nos gustaría. Es una ley que ha sido muy criticada, ¿no? Pero no es ni la ley que pretendían en un principio y que eran capaces de aprobarlo con la mayoría que tenían en el Parlamento y ahora no lo van a poder hacer. Entonces, se han mejorado algunas cosas. Sabemos que no es, pero, por ejemplo, se ha abierto la capacidad de que haya un foro de debate público, ¿vale? Bueno, y otras cosas, ¿vale? No me voy a centrar en la ley, que no era el objetivo de mi charla. Y por otro lado, y creo que aquí sí me parece que es más importante, ¿no? Que es con el tema de Mecaner, el ecologismo ha entrado de pleno a cuestionar e intentar influir en el tejido productivo, ¿no?
que me parece que es el cambio más sustancial de la estrategia del movimiento ecologista. Vale, en este caso ha venido de la mano de dos sindicatos, que en este caso ha sido del LAB y SK, ¿vale? A los que más tarde nos hemos sumado los grupos ecologistas como Yausi o Gune Ecosocialista. Vale, por tanto, bueno, pues acumular fuerzas y conseguir avances. Entonces, sin embargo, bueno, volviendo un poco al tema, no es esta la única postura que existe a día de hoy en el ecologismo, existe otra postura, ¿no? Hay otras estrategias ecologistas que consideran que se ha dado una ruptura con las instituciones y adoptan una estrategia reactiva y de rechazo, que yo no la comparto, pero está ahí. Por lo tanto, bueno, respondiendo a la pregunta que se me hacía, que hacia dónde se dirige el movimiento ecologista en la actualidad, bueno, pues yo creo que se dirige a una divergencia en este momento. O sea, hay dos estrategias. Para terminar, creo que en el ecologismo se hacen análisis muy buenos, ¿no? Pero creo que el movimiento ecologista aún carece de ambición política para querer conseguir cosas. Podemos tener ideas muy revolucionarias, ¿no? Pero si no podemos llevarlas a cabo, pues se nos quedarán solamente en ideas. Entonces, pues también nos toca un pragmatismo revolucionario, o no sé, ¿cómo quieres decirlo? Esto es un poco panfleto, pero bueno. Está Igor por ahí. Igor hablaba del radicalismo pragmático. Pase la otra. Otra cosa es que en esta mesa había algunos que lo comparten. Bueno, no digo solo por mí. Yo soy estudiante. Bueno, arratsaldeon. A mí me toca hablar del movimiento ecologista en términos estratégicos, objetivos, repertorios de acción, estructura, organización. Me voy a limitar al principio un poco al ecologismo vasco, porque luego va a haber oportunidades de hablar a otro nivel y yo creo que, bueno, que se entenderá con el tiempo. Bueno, pues el ecologismo vasco empezó oponiéndose a la polución en Erandio, siguió oponiéndose a una estación de esquí en Belagua y luego le tocó oponerse a la central nuclear de Lemoniz y luego a la autovía de Leizarán y al pantano de Itoiz y a la central térmica de Sornocha, etabar. Surgió y se desarrolló como un movimiento tremendamente reactivo con el no, con el es por bandera y por única alternativa, ¿no? Panchique contra o Pachi contra, decíamos hace unos años, el retrato robot de la activista ecologista vasca, ¿no? Tampoco había mucho más que hacer, digo, porque la estructura de oportunidades políticas, el output por parte de la institución de las instituciones y de las empresas, etcétera, era absolutamente cerrado, ¿no? Cerrado. Cero apertura. Entonces, pues eso, el ecologismo se entendía en términos confrontativos. Y así ha seguido durante mucho tiempo. Hace justo un poco antes 2 o 3 años antes de la pandemia, con Iñaki, con Andere Ormazábal y así, yo participé en una investigación al principio centrada en Guipúzcoa y luego en todo el País Vasco, para estudiar, bueno, pues cómo estaba cambiando el movimiento ecologista junto con otros movimientos, pero nosotros nos centramos en el movimiento ecologista y ahí empezamos a ver cosas distintas y nuevas, ¿no? Veíamos que seguían funcionando ese ecologismo reactivo. Bueno, aquí en cualquier pueblo, hasta los más tontos sabemos montar una plataforma en contra de algo. Quiero decir que es un saber, esto que está casi en el aire, ¿no? Se respira y pues eso, hasta en mi pueblo hicimos una y ganamos, o sea que con eso lo digo todo ya. Pero eso, empezábamos a ver en aquella investigación que estaba apareciendo otro tipo de movimiento mucho más pequeño, con grupos mucho más pequeños, con grupos de afinidad muchas veces y que además tampoco tenía problemas. Todo el ecologismo anterior es mega asambleario, mega horizontal, por supuesto con líderes muy carismáticos en algunos casos, ¿no? Hay un movimiento por ahí que podemos llamar X, donde había una persona que firmaba algunos tremendos informes así como un miembro de X, cuando tenía que haber firmado como el miembro de X, con todas las acepciones que va de eso. Pero bueno, digo, estaba surgiendo algo nuevo, con gente joven, con gente, por otro lado, muy ideologizada, que tenía mucho discurso, que tenía las cosas muy claras, que había mamado el movimiento alterglobalista de los años 90, lo de Seattle, etcétera, pero que, sin embargo, pues organizaba cosas como Goyener para comercializar energía de forma más o menos alternativa o como para buscarse una solución al problema de
de la vivienda en plan cooperativa o como para organizar pues eso, estructuras de distribución de productos agrícolas alternativos. O sea, había todo un mando. Yo me acuerdo que vi mucho la luz un día de agosto que fui a Irún a entrevistar a... Yo pensaba que era una estructura semi-institucional encargada de distribuir productos de agricultura ecológica, etcétera, en la zona de Bidasoa, pero resulta que no, en realidad a quien entrevistaba era el miembro de una cooperativa que era quienes tenían adjudicado ese servicio por parte de los ayuntamientos, pero esa cooperativa tenía su sede empresarial en el Gaztetxe de Irún. Luego cambiaron de sitio, pero tenían la empresa en el Gaztetxe de la casita, ¿no? Y al mismo tiempo ese día era agosto y era un momento de crisis migratoria que había ya, me acuerdo cuando cogí el autobús aquí por la mañana, ya había un montón de chavales africanos durmiendo por ahí en torno a Termibús, y en el Gaztetxe de Irún estaba así y había un montón de gente también ayudando, pues organizando rollos de comidas y para que pudiesen quedarse allí. Y entre ellos me encontré con un activista mítico de la lucha contra el tren de alta velocidad de Vergara, que estaba allí ayudando, y me llamó mucho la atención que a este, que era conocido mío así, le mosqueaba mucho qué hacía yo hablando con aquel otro. Porque también le conocía, pero yo notaba entre ellos que había como una especie de lag generacional. Ahí pasaba algo, ¿no? Y creo que luego eso, o sea, lo vimos en esa investigación. Había también un corte generacional entre esa primera peña de pachicontras y panchiques contras y luego estos nuevos que estaban haciendo otras cosas, ¿no? Y bueno, con esa foto nos quedamos un poco, aquella investigación se cortó por la pandemia, luego seguimos, etcétera, y diría que al mismo tiempo, bueno, la pandemia fue un momento en el que todos nos enfrentamos a que la crisis ecosocial, el colapso y todo eso no era una cosa que iba a pasar no sé cuándo, sino era una cosa que iba pasando seguramente ya mucho tiempo, pero si no lo veías cuando aquello ya no, si no lo habíamos visto con la quiebra de Lehman Brothers lo suficiente, ya con el dichoso bichito, ya esto es lo que hay, ¿no? Hubo un manifiesto en su día muy importante de académicos y académicas vascas sobre la crisis ecosocial, pero que ahí firmamos todo el mundo, pero la cosa se gestionó mal y se quedó una vez más en un manifiesto. Pero a continuación hubo otro manifiesto de gente activista, que ese sí que dio fruto en la realización de unos ecotopaketas, de unos encuentros ecologistas hace un año en otro Gaztetxe, en un Gaztetxe de Portugalete, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se abre, yo diría que una nueva dinámica en el ecologismo vasco, que de alguna manera esa nueva generación de activistas, que es mucho más consciente de que el cambio climático y de que la descarbonización es la pelea urgente y que es lo que hay que mover y que hay que conseguir además, que hay que interpelar a toda la sociedad para que ese paquebote se mueva, que se tienen que mover también las instituciones. Pero bueno, los ecotopaketak también sirvieron para constatar que, pues que la generación esa de Panchique Contra ha encontrado un nuevo leitmotiv. Lo que antes era alternativo ahora resulta que es sistémico y los proyectos de mega renovables, pues los megaproyectos de renovables, pues son el nuevo objeto de la contrariedad y pues un poco en ese panorama está hoy en día el movimiento. Bueno, pues, como habéis visto, bai alaitze, bai aitorrek eta bai Josu, bueno, me han dizkigute gako batzuk, nos han dado una serie de claves, ¿no? De cómo, bueno, de qué cosas han pasado en el ecologismo vasco, por lo menos en los últimos años. Y ahora, bueno, pues toca más mirar hacia adelante, ¿no? Hacia, bueno, los retos, es decir, qué es lo que tiene que pasar en el ecologismo vasco para que haya, pues de alguna manera, bueno, pues para que haya más victorias, para que haya bueno, eso que llamamos la transición ecosocial hacia un mundo más justo, más sostenible. Entonces, bueno, ahora empezamos al revés. Aquí también, bueno, hay una pregunta, no sé si a alguno le entrará, pero hay una pregunta de los organizadores sobre el tema de
las tecnologías y en concreto de la inteligencia artificial. Bueno, ese tipo de debates pueden salir, si no saldrán luego en el debate con todos vosotros y vosotras. Aurrera Josu, Zure Sarda. Bueno, retos del movimiento ecologista y hacia dónde tiene que avanzar el movimiento ecologista. Bueno, yo primero me voy a atrever a hacer un paralelismo también con el movimiento feminista. Me meto en un jardín en el que no esto, pero voy a decir, yo creo que el ecologismo y el feminismo han triunfado a nivel discursivo. El discurso feminista y el discurso ecologista han sido adoptados por el mainstream de la sociedad, también por la clase política. Entonces, eso es un triunfo histórico, ¿no? Tengo por aquí, he traído una cita de William Morris, un socialista utópico del siglo XIX. Está escrita en machirulo, yo lo pongo de otra manera, ¿vale? Las mujeres luchan y pierden la batalla, y aquello por lo que peleaban llega, pese a su derrota. Y luego ya no parece ser lo que creían, y otras mujeres deben luchar por lo que creen bajo otro nombre. Creo que es una definición muy buena de lo que les pasa a los movimientos ecologistas. Lo colocaron en la primera página de su imperio Michael Hart y el difunto Tony Negri, que murió hace poco, a finales de año. Bueno, eso le ha pasado al ecologismo y al feminismo y, claro, es muy desagradable. Eso de que ganes y que no sirva para nada. Y que te parezca que lo que se ha conseguido no es suficiente y que, bueno, pues esa es la cuestión. Digo a nivel discursivo. A mí me parece que hay otro nivel, que es el nivel cognitivo, el nivel de cambiar los marcos cognitivos profundos que mueven a nuestra especie, y en eso, pues en eso todavía falta mucho recorrido. El ecologismo yo creo que se enfrenta a un marco cognitivo muy profundo que solemos llamar algunos por aquí prometeísmo. Esa confianza ciega en que el progreso, la tecnología, el avance de la sociedad resolverá todos los problemas. Eso por lo menos nos acompaña desde el Neolítico. Hay un filósofo ecoanarquista norteamericano, John Zerzan, que por lo menos Pedro se acordará de él, que le trajo alguna vez por aquí. Sí, Perico también se acuerda. Para mal, seguramente, pero bueno. Bueno, pues Zerzan dice, Carlos Teibo dice en un prólogo para un libro de Zerzan, que Zerzan es un pensador desmesurado. Y que, bueno, por ese lado hay que valorarle, ¿no? Entonces, eso, según Taibo, todo se jodió en el Neolítico. A partir de ahí, todo empezó a ir mal. En todo caso, esa confianza en que todo lo resolveremos con herramientas, con tecnología y tal, es lo que solemos llamar prometeísmo. Y también para la transición ecosocial hay que luchar contra el prometeísmo, pero eso es una lucha. No sabemos mucho en los movimientos sobre la lucha cognitiva. La ciencia ha cogido tarde ese tema y tampoco va a poder avanzar mucho más de lo que ya ha avanzado, dicen Chomsky y así, o sea que habrá que creerles. Quienes más la ciencia social que más ha trabajado ese tema y que más provecho le ha sacado es la publicidad. Pero la publicidad pita como un tiro para fomentar el consumismo. Pero para luchar contra el consumismo tampoco, de momento, parece que la cosa va mal. Entonces, pues el cambio cognitivo es algo que hay que pelear, pero que va a costar. Porque de alguna manera estamos hablando de cambio cultural. Y el cambio cultural es mucho más rápido que el cambio biológico, pero es mucho más lento que nuestra esperanza de vida y, por tanto, pues, bueno, esa es la pelea que queda, ¿no? Podemos pensar que los movimientos sociales, lo que de verdad hacen los movimientos sociales es cambiar la cultura, pero la cambian a un plazo que es difícil verlo para las militantes, las activistas de esos movimientos, ¿no? Entonces, ¿por dónde tiene que ir? Yo creo que es bueno que haya hibridaciones precisamente entre el ecologismo y el feminismo, ¿no? Porque, pues eso, de movimientos que han alcanzado su madurez y que han conseguido muchos objetivos, pero que quieren seguir ahí, pues haciendo una metáfora así un poco vegetal, pues podemos decir que con una hibridación, que sería el ecofeminismo, es donde pueden encontrar de nuevo vigor. También es cierto que vivimos en Euskal Herria y yo creo que aquí otra hibridación
que parece ciertamente vigorosa es el ecosocialismo. Yo en eso no creo mucho. Me parece que el socialismo es una flor seca, pero ya cuido hasta poco. Pero yo creo que en los próximos años se va a hablar de ecosocialismo y va a ser un concepto que va a mover gente, que va a mover mentes y que va a movilizar. Porque también hay una preocupación muy clara en nuestra sociedad con la justicia social, con las tremendas desigualdades que hay, y a eso tiene que responder también la transición ecosocial y tiene que responder también el feminismo, ¿no? Y luego, yo no sé si en esas hibridaciones, pues de ecologismo igual tenemos que pasar a hablar de posecologismo. Postecologismo. ¿Por qué? Porque en estos momentos, igual esto ahora estoy pensando más en corto plazo y en coyuntural y aquí y ahora, ¿no? Pero pues eso, yo veo cada vez que hay dos familias de este movimiento, todos nos consideramos ecologistas, pero cada vez vamos a diverger más, ¿no? Entre la preocupación por el cambio climático, el agotamiento del modelo fósil, la necesidad de una transición civilizacional y la defensa del territorio, la defensa de que se quede todo como está y, bueno, eso que hemos llamado panchique contra. Entonces, pues no sé, igual tenemos que asumir todos que somos posecologistas y que cada uno vamos a nuestra bola, ¿no? Ahora, yo también pienso que eso, que hay un movimiento de ese tipo puede confluir con cierto movimiento reaccionario que está apareciendo cada vez con más fuerza en la sociedad europea. Y el otro movimiento pues tiene el problema de ser demasiado sistémico, porque su discurso ha triunfado y ha sido asumido, cooptado también por lo institucional, etcétera. Estaba diciendo que, bueno, que ya habéis visto que están saliendo bastantes temas para la discusión. Aurrera. Bai, bueno, Josu bota dituen ari muturrak, los hilos que ha echado Josu, bueno, pues algunos de ellos también los contemplaba, ¿no? Y creo que son bastante acertados, ¿no? Ha hecho bueno, por lo menos yo comparto la lectura que ha hecho. Bueno, añadiría, ¿no? Igual empiezo pisándole un poco lo mismo que ha dicho él, pero bueno, está claro que el discurso se ha ecologizado, ¿no? Pues a nivel general, ¿no? Y incluso como ejemplo palpable se ve en esto, no sé si seguís las noticias y así, no sé si habéis escuchado últimamente las noticias de Josu Onimas o Antonio Ortúzar, yo ya pongo nombre y apellidos ya a las cosas. Pues cuando hablan de transición energética algunos, ¿no? Están hablando ya de no usar ideología, como si el tema se tratase de, como ha dicho Josu, de un problema meramente técnico. Entonces estamos olvidándonos toda una parte como si fuese un problema ingenieril. Entonces, bueno, no creemos que esto sea la forma de afrontar las cosas. Incluso desde mi parte profesional como ingeniero creo que es imposible abordar esto como un problema ingenieril. Pero bueno. Entonces, a pesar de la aceptación social del ecologismo y la influencia que tiene este movimiento para conseguir cambios, creo que a día de hoy aún es limitada. Vale, puede ser que haya sido ya aceptada por el establishment o lo que sea, pero es limitada. Entonces, sí que veo algunas diferencias con el feminismo, ¿vale? Y creo, ¿no? Yo también tenía como ejemplo también el feminismo, igual es porque ya están negativamente, tienen que juntarse las dos, pero creo que si el feminismo tenía algo o una ventaja respecto al ecologismo es que el feminismo tenía un sujeto claro al que interpelaba, ¿no? O sea, que era la mujer, o sea, directamente, más que luego después se amplía, ¿no? Vale, afecta también a los hombres y todo esto, pero en primer lugar estaba la mujer. Pero en cambio, ¿cuál es el sujeto al que interpela el ecologismo? ¿A quién llama? O sea, hasta ahora, el ecologismo que surgió en Europa y así, pues sobre todo la gente que participaba, ¿no? Eran sectores muy ideologizados, sectores urbanos y de clase media. Entonces, ¿cómo trascendemos ese tema y hacemos que llegue al resto de la sociedad y se siente ecologista en su día a día? Bueno, por lo tanto, creo que uno de los retos del ecologismo para adentro sería ese. Sería, pues un poco
trascender eso. Por eso ahí está el tema de la transversalidad de la lucha ecologista, ¿vale? Y como estratégico. Por otro lado estaría lo que debería hacer el ecologismo, o lo que pienso lo que debe hacer el ecologismo hacia afuera, ¿vale? O los retos que nos vienen desde fuera, que es la crisis ecosocial. Ya nos ha traído varias crisis, ¿no? Pueden ser la crisis financiera, el COVID, todo esto entra dentro de lo que será una larga serie de sucesos puntuales de crisis, ¿no? O sea, podemos incluso abarcar el desmantelamiento del sistema público también como parte de la crisis ecosocial. Entonces, para mí, la tarea que debería de tener el movimiento ecologista sería cohesionar ese enfado puntual que se está dando en la sociedad, como puede ser, pues hemos dicho, el desmantelamiento de Osakidetza, o puede ser el enfado del campo ahora mismo, ¿no? Las tractoradas y todo eso. O sea, ser capaz de cohesionar ese enfado, agruparlo, traerlo a su terreno y canalizarlo en un proyecto sólido, coherente y con un recorrido en el tiempo. O sea, es la tarea que debería de tener, bueno, de futuro, ¿no? O sea, para acumular fuerza para lo que podría venir después ante un nuevo escenario o lo que surgiese. Entonces, bueno, pues yo aquí me paro y doy la palabra a Light. Vale, yo cortito porque comparto también un poquito la lectura que hacen Josu y Aitor, y igual podríamos abrir el debate que puede ser más interesante, ¿no? Sí que diría que como reto, y ahora que vamos a unas elecciones y seguramente que en estos momentos Urkullu esté anunciando cuál va a ser la fecha de votación, y en estos momentos que se hacen un montón de encuestas en la calle preguntando cuáles son las problemáticas que tiene la gente, yo creo que la crisis climática ecológica debería de estar, vamos a decir, dentro de las preocupaciones de la sociedad, ¿vale? Y tendríamos que llegar pues, a influir culturalmente, o sea, pues, o incidir en eso, ¿no? Sí comparto también que el movimiento feminista y el ecologista tienen que trabajar unidos, y creo que vamos a decir que los dos movimientos se juntan en la idea muy simple pero revolucionaria que es de las vidas en el centro. ¿Vale? Entonces, sí que es otro de los retos que tiene el movimiento ecologista es de, bueno, si queremos cambiar el sistema, pues qué futuro o qué otro sistema podemos ir, ¿no? O sea, planteando o imaginando pues para dirigirnos o poder interpelar a diferentes sujetos para conseguir, bueno, otra sociedad mucho más justa. Y bueno, yo dejaría un poquito ahí y abriría el debate, que creo que han salido un montón de cosas, no sé, interesantes, ¿no? Bai, nik apuntatu ditut gai batzuk eta plazaratuko ditut orain zuek. Bueno, yo, mientras ellos y ella han estado hablando, bueno, pues nosotros ya nos juntamos el otro día y hicimos una reunión entre nosotros y nosotras para ver un poco cómo tratar esto, y veis que lo hemos organizado un poquito pues para ver los temas. Se ha focalizado mucho en el ecologismo vasco, pero es un punto. Ha habido alguna nota más, pero bueno, creo que bueno, por ahí va. Hoy se ha hablado de los impactos, ¿no? Y ahora se vuelve a hablar. Yo voy a hacer uno de publicidad. Yo solo he hablado de la publicidad, yo voy a hacer uno de publicidad que tiene que ver con un estudio, con una tesis doctoral que se presenta el lunes en nuestra facultad, que la va a defender Yayo Herrero, una ecofeminista reconocida y muy conocida en este país, que habla del impacto, de los impactos que ha tenido el movimiento ecologista, en concreto la Comisión de Educación de Ecologistas de Nación, durante 20 años. Es decir, 20 años de trabajo que han dado unos impactos que, bueno, si tenéis interés, estáis invitados el lunes a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación. Esa es la publicidad. Hay otra cosa que ha salido aquí que me parece interesante, que es el tema de cómo el discurso ecologista o el discurso feminista llegan a las instituciones, o ya hasta las empresarias son feministas y ecologistas, todo el mundo. Pero bueno, el chip cultural, el chip antropológico no cambia, ¿no? Eso es difícil de cambiar. Y eso liga con lo que hablaba antes, lo que se estaba hablando antes aquí de las masculinidades, ¿no? Yo creo que es importante. Sí, es verdad que tiene que cambiar el chip de las masculinidades, pero también tiene que cambiar el chip prometeico y el chip tecnolófilo. Es decir, aquel que cree que la crisis ecosocial va a cambiar si encontramos
En eso, por ejemplo, yo suelo hablar de ello, hay una corriente en el movimiento feminista que es muy tecnolófila, que es muy de que la tecnología va a salvar al feminismo, a las mujeres. Bueno, creo que es un tema de debate interesante. Otro tema de debate interesante, bueno, me parece que es en el movimiento ecologista vasco no hay color, no hay personas migrantes, no hay muy pocas, casi ninguna. Yo os he hablado de algunas cosas. Es verdad que ecologistas, hombres y mujeres, trabajan en el movimiento antirracista, sí, pero en nuestros locales, en nuestras campañas, no se ve. Luego hacemos campañas como la que está, por cierto, tengo unos panfletos ahí de Mecaner que luego los voy a repartir. Sí, hacemos campañas, bueno, interesantes con el movimiento sindical, por ejemplo, y también con otros movimientos sociales. Y quería acabar por plantear otro tema. Yo creo que hay una cosa que se habla un poco de las similitudes y de las alianzas entre el ecologismo y el feminismo, que a mí me parecen súper importantes. Yo creo que hay una cosa muy importante que diferencia. El ecologismo es un portador de malas noticias. Está continuamente recordando a la humanidad que vamos mal, que hay que cambiar el rumbo, ¿no? El feminismo en parte también, pero el feminismo, como tiene un sujeto, digamos, como ha dicho Aitor, mucho más claro, trae mucha oportunidad, mucha felicidad, trae mucha esperanza para mucha gente, ¿no? El ecologismo ahí tiene que cambiar de alguna manera esa forma de entender los idearios, los imaginarios que tiene que trabajar. Y acabo con el tema del radicalismo pragmático. En esta mesa hay ecologistas radicales pragmáticos y yo quiero plantear sobre la mesa qué entendemos por pragmatismo. Si pragmatismo se entiende por llevar a las prácticas alternativas más pequeñas, más colectivas, más individuales, los cambios ecosociales necesarios, yo soy ecopragmático. Pero si el pragmatismo significa pensar que solo cuando cambien las instituciones, solo cuando ganemos las elecciones o solo ganando las elecciones vamos a cambiar la sociedad, yo de ese pragmatismo no me siento. Y lo digo claramente, es decir, yo creo que hay que ir a votar, creo que hay que votar a las mejores opciones de la izquierda, que hay que votar para que cambien las instituciones, pero los cambios institucionales, los cambios de gobierno no garantizan los cambios sociales. Lo hemos visto con multitud de gobiernos. Es decir, la garantía de los cambios sociales viene por abajo. Entonces, yo creo que el radicalismo debe de ser pragmático en parte, pero debe de ser radicalismo, es decir, ir a la raíz de las cosas. Y creo que el pragmatismo, lo siento, Aitor, para mí la ley de cambio climático es una mala ley, es muy mala ley, es muy mal camino. ¿Por qué? Pues porque ofrece la esperanza, es una ley que se enclava, como han dicho Richie, Gonzalo y mucha otra gente, se enclava en unos parámetros europeos de crecimiento verde y digital que no son los nuestros. No son los nuestros, por ahí vamos mal. Pero bueno, podemos discutir la ley en otro momento, en otro sitio. Yo abriría una ronda en el público para que 3, 4, 5, 6 personas puedan tomar la palabra. Si queréis, luego les damos la palabra a los ponentes. Y si hay oportunidad de una segunda, pues hacemos una segunda. Bueno, muchas gracias por haber hablado en castellano. Creo que soy la única aquí que no. Y como catalana, pues yo estaba dispuesta a escucharos en euskera. Pero bueno, me ha encantado escucharos. Estoy fascinada. Solo algunas cosas sobre el feminismo y la tecnología. Por ejemplo, hay un hack feminismo que es precisamente una reflexión ecológica sobre la tecnología y feminista, y es muy interesante porque muchas veces se piensa en este determinismo o este solucionismo tecnológico y al revés, o sea, está toda una corriente que es muy fuerte en América Latina cuestionándose incluso la inteligencia artificial, hasta qué punto puede ser feminista, hasta qué punto es devastadora, cuáles son las consecuencias ambientales, de extractivismo de datos, de nuevas formas de colonialismo, o sea, toda la realidad física y material de la tecnología está siendo cuestionada por mujeres, digamos, que son expertas en tecnología, son, digamos, manejan los fierros, como dicen ellas, ¿no? Los fierros, los hierros de la programación. Y a la vez, pues buscando cómo de esa manera también se puede recuperar algo, ¿no? Y ampliar la idea de qué es la técnica, ¿no? Y las técnicas de sobrevivencia, la herramienta, de dónde vienen las herramientas y de qué manera las herramientas tienen que tener otra relación con lo humano y con lo no humano. Y ahí
respecto al prometeísmo, pues yo iría no tan atrás, sino también a toda la modernidad occidental, ¿no? Toda la razón instrumental, toda una cultura eurocéntrica y occidental que ha desencantado el mundo, como hemos estudiado y como dicen tantos autores. O sea, hay que reencantar el mundo. O sea, y en ese sentido, pues hay que buscar otras matrices civilizatorias, porque si no, no. O sea, si no, las cosas están para nuestro uso y disfrute de un ego desmedido, ¿no? Y en ese sentido, mirar a los pueblos que saben vivir de otra manera, que saben... Híjole, es muy fuerte porque te enfrentas a eso, a sentir el dolor del árbol que no tiene agua y todo lo que nos hace, pues eso, ¿no? Interespecie, la relación interespecies. A mí me parece muy, muy interesante toda la propuesta de Donna Haraway, de Anat Singh, ¿no? De qué manera podemos tejernos de otras formas, hacer alianzas y parentescos con, pues, no sé, para despertar un poco, más allá del no del ecologismo, una imaginación... digamos, eutópica, no utópica, sino eutópica, de aquí y ahora, ¿no? Entonces, eso me parece clave como parte de la lucha cognitiva, que me parece importantísimo. Me ha encantado cómo lo habéis expuesto, ¿no? Como la necesidad de ese cambio cultural y cómo vamos a lograr llegar a ese cambio cultural sería mi pregunta. Ahí atrás. Sí, yo dos cosas. Bueno, primero, gracias, me ha encantado también. Dos cosas es, conectando con la charla de antes, que estoy completamente de acuerdo en interpretar el ascenso de la extrema derecha, los trumpismos o como lo queramos llamar. Estoy completamente de acuerdo en interpretarlo en parte como una reacción a la potencia, ¿no?, que ha adquirido el feminismo. Pero hay otra clave muy importante y está directamente ligada con esta mesa, porque también se nutre del negacionismo y es otra fuente fundamental. Y entonces, bueno, pues entonces ligo esto a otra cosa, que es, claro, en parte, ¿por qué alguna gente puede comprar el negacionismo? Porque es más cómodo, ¿no? Porque para que me digan que todo está muy mal, pues casi que me gusta más que me digan que, oye, que no, que te toman el pelo y tú continúa viviendo como vives y sé feliz, ¿no? Pero esto lo ligo con una cosa que se ha comentado y que hace mucho tiempo que me preocupa a mí, que es efectivamente el que uno tiene que empezar, ¿no?, cuando se moviliza o cuando protesta diciendo no, está clarísimo, no, esto no. Pero luego hay que hacer el súper esfuerzo y decir, vale, pero ¿qué propongo? ¿No? ¿Qué propongo? Lo digo porque si no, al final uno ve cómo se queda sin argumentos en muchas ocasiones. Y voy a salir, digamos, del espacio Euskal Herria y me voy al espacio Cataluña, pero que creo que es una problemática que tiene que tener, en fin, muchísimos territorios, en fin, no sé, seguramente de Europa como mínimo, ¿no? Que es todas las zonas que se van despoblando rurales y los únicos proyectos que parecen proponer alternativas económicas vienen de lo que justamente no queremos aquí, ¿no? Pero entonces se dice no. Y yo estoy de acuerdo en decir que no. Pero ya está. Y claro, eso es una debilidad muy fuerte, porque puedes convencer a la comunidad, ¿no?, de decirle, oye, que no tiene sentido que hagan más pistas de esquí, porque es que no tiene ningún sentido. Y quizás los convenzas, pero entonces te vienen con una fábrica de no sé qué. No, tampoco, porque se van a cargar no sé cuántos. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero hay un momento que hay que decir, mira, nosotros pensamos que la salida económica de esta zona podría ir por aquí, por allí, por el otro lugar. Porque si no, al final es, bueno, ya, pero vale, pero al final compro eso, ¿eh? Lo compro. Solo hay que decir eso. Alex, tú quieres hablar, ¿no? ¿Y alguien más? ¿Nos va a ir guiado? Bueno, también reitero las gracias porque me ha parecido muy, muy interesante. Se nota que habíais quedado, ha ido muy dinámica y muy
coherente también. A ver, de todas las cosas que me han parecido sugerentes, quería empezar con lo que ha dicho Josu, que la verdad que ha verbalizado una cosa que yo también siempre he pensado, con un matiz. O sea, para mí, ahora, a ver, simplificando un poco, pero para mí el ecologismo y también dentro de la lucha climática, el activismo climático, es el feminismo de los 90, de los 2000. O sea, hay una aceptación muy grande de muy poca gente, o menos que ahora en el caso del feminismo, se declara antifeminista, ya no esté, o, digamos, y entonces ahí es donde sepa un poco con Uriol que no creo que debamos centrarnos tanto en el negacionismo, creo que es muy residual, ¿no? Pero entonces hay unos altos niveles de aceptación, pero el problema es que el otro eje que hay que preocuparse es la incidencia, ¿no? Y entonces está alto en aceptación, bajo en incidencia. Entonces, eso para mí es parte del contexto y tendría que ser evaluado, o sea, tenido en cuenta como parte del contexto a la hora de decidir acciones. Por ejemplo, Extinction Rebellion, que conozco bien, pues surge en 2018 tal, y a su identidad colectiva va asociado la forma de acción. Nosotros hacemos desobediencia civil no violenta y nos basamos además en evidencia de ciencias sociales, histórica, que es que ha funcionado en el movimiento feminista, sufragista, en lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y se ha hecho esta crítica con la que estoy de acuerdo, que el movimiento feminista a principios del siglo XX, el movimiento por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, no estaba en altos niveles de aceptación, estaba en bajos niveles de aceptación y en bajos niveles de incidencia. Entonces ahí ese tipo de acciones disruptivas sí que pueden ser efectivas. A lo mejor en este otro escenario, habiendo conseguido, tienes que pensar en otras estrategias, ¿no? Como que la traslación no funciona. Y yo sí que creo que ahí hay algo de razón. Y esto me lleva al segundo punto, que o sea, yo creo que el mayor reto ahora es eso, que hay lo que se llama el gap preocupación-acción. O sea, yo creo que a veces hay más evidencia de que el negacionismo es muy residual y al menos a un nivel retórico una mayoría aplastante, 70%, salieron unos datos hace un mes o así de una encuesta en 86 países, la media es 70-80% de la población acepta que el cambio climático existe y su origen antropocéntrico. Pero, claro, ¿cómo llevas a esa gente que acepta la realidad? No es una cuestión de comunicar mejor, de educar mejor, es de movilizar. Y ahí los psicólogos sociales sí que están trabajando mucho, pero claro, está la parte, que estoy de acuerdo con también lo que ha señalado Aitor, de que falta un poco más de la parte propositiva, también lo decía Uriol ahora, ¿no? Se está diagnosticando bien, pero la prognosis ¿cuál es? O no queda claro fuera del ecologismo quizás, y también es el eterno problema de que es difícil generar una identidad colectiva y peor, cuando existe se percibe desde fuera como una identidad colectiva antipática, que moralista incluso, que te dice cómo tienes que vivir tu vida, ¿no? Bueno, simplemente lanzar esto para ver cómo lo veis. Isaro. Bai, eskerrik asko, oso interesgarria iruditu zain niri ere bai. Galdera danontza da pizkatxo bat, baina viene de lo que ha comentado Josu, que me ha preocupado la idea esta de qué pasa, cambio generacional, ¿no? Josu, has puesto encima de la mesa esto de la tensión que veías entre, o es lo que te he entendido yo, entre dos diferentes generaciones, los jóvenes, entre comillas, y la generación con más experiencia, voy a decir, ¿vale? Y te he entendido como que estabas viendo que ahí estaba habiendo como una especie de ruptura o una tensión y que no estaba habiendo ahí, no sé, algo que, por ejemplo, a mí me encanta del movimiento feminista, que con más experiencia y menos experiencia vamos todas de la mano y además nos encanta aprender las unas de las otras, escuchar, situarnos, aunque muchas veces rompas esquemas, y te pueden romper esquemas para arriba y para abajo, pero siempre veo una alianza en ese aspecto. Y me ha llamado la atención esto que habéis destacado, pero la pregunta es para todas, Lo ha comentado Josu, pero la pregunta es para todas, a ver si lo veis de esta manera. Y ya aprovecho que tengo el micro y yo me he quedado con ganas de escuchar también a favor de la ley del esto climático a Aitor, que Iñaki ha explicado bien por qué está en contra, pero tú también igual que expliques también por qué estás a favor. Que puede ser. Bego.
Joder, los de Bildu. Pues sí, el tema de las alianzas feminismo y ecologismo y un poco de memoria histórica. Recordar cómo empezamos y lo duro que fue aquello, porque de aquella dureza, de aquellos debates y de aquellas realidades en las que estuvimos, quedan algunos pozos y quedan algunas victorias importantes. El tema de la demografía y quién decide aquí tener más o menos criaturas en el norte y el sur. Bueno, eran los 90, la cumbre aquella histórica de población, desarrollo, paz, población, desarrollo y todas las contras, ¿no? Ese tema. Fue una entrada bien dura con alguna parte del movimiento ecologista. Obviamente todo el mundo no estaría de acuerdo, ¿verdad? Como podíamos, ¿no? Éramos prácticamente las culpables, las mujeres del sur, de pesar tanto en el planeta. Tuvimos un debate a brazo partido, ganamos nosotras, yo creo, y más o menos se ha podido ir modelando eso bien de mi cuerpo es mío y yo decido, y lo importante que aquí anticonceptivos para las mujeres pobres del sur nos consigna. Yo creo que esa fue una. Otra entrada que hemos tenido, que también fue muy dura, fue la esencialización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Lo cerca que estamos de la naturaleza, lo importante que es que las mujeres cuiden, o sea, un utilitarismo en los cuerpos de las mujeres, ¿no? E incluso una falta de crítica a todo el modelo europeo, ¿no? Que es el que conocemos de cerca a través de las PAC y de esos modelos, que las mujeres quedan ahí en el rollo familiar, sin derecho a tener los derechos esos, de explotación y demás. A mí me parece que eso también tuvo poco debate. Saltamos de periodo y yo creo que ahora tenemos unas muy buenas alianzas y muy buenos planteamientos, gracias a mujeres como Yayo, digo, gracias casi a esfuerzos individuales interesantes. Yayo nos ha venido a contar muchas veces al movimiento feminista cómo hacemos esos sujetos híbridos, cómo hibridamos, nos lo ha contado, lo que han hecho expresamente, cómo, con planes, cómo nos juntamos, feministizar, lo mismo que han contado un poco algo del sindicato del Este, esto lo hacemos y esto es así y tal, y eso me parece interesante. Pero cuando Iñaki ha contado lo del color, que se ve poco color, queriendo decir que hay poca claro, a mí me parece muy interesante que igual cosas muy concretas como estas de las mujeres en las pequeñas explotaciones o granjas o trabajos agrícolas, una buena campaña sobre eso, que ya sé que va contra muchas personas interesadas y contra la familia nuclear como dueña de la explotación y tal, sería interesante para hacer enganches de multicolor metiendo a mujeres. Pero el tema, por ejemplo, de las fresas, donde también las feministas nos hemos metido allí, vamos a decir que artificialmente, a decir, aquí está un elemento fundamental de explotación de mujeres inmigrantes y encima de explotación de suelos de una forma bestial. Pues eso es un buen enganche a ti. Y otra forma de poner color, que yo creo que es otro enganche, y en Iparralde y aquí tenemos mucho, es la cantidad de gente, población inmigrante, que vamos descubriendo que está directamente esclavizada en los centros esos que nosotras, o yo pienso, son familiares, esclavitud de mujer, y tienen ahí gente metida y hay mucha gente de una explotación bestial de esta gente, ¿no? Mucho más. Aquí, bueno, la trata, las mujeres en trata, la prostitución, bueno, el trabajo esclavo de las explotaciones agrarias. Digo cerca de la frontera porque es lo que más vemos y donde realmente hay ese flujo. De repente, un aldeano de pueblo, que no quiere decir nada, pero digo que no es una gran empresa explotadora y no son las fresas, está teniendo ahí un montón de gente. Y lo último, lo que también ha comentado Iñaki, lo que se ha comentado y está saliendo, esto de las ventanas de oportunidad en la legislación. Bueno, a mí me parece muy grave este planteamiento, que se le puede llamar pragmatismo radical o se le puede llamar… Me parece muy grave que se hagan alabanzas, o sea, y que se utilice este discurso de pedimos tanto, conseguimos así, podía haber sido peor si no llegamos a nada. Porque viene de hecho, o sea, ese planteamiento en elementos del todo o nada que nos ha hecho Pedro antes y que tenemos ahí, yo creo que ventanas de oportunidad y pragmatismos radicales es una cosa un poco peligrosa para comentar. No estoy diciendo en concreto de esta ley, que ya me he leído los artículos de los que están en contra y yo estoy en contra de que se hubiese aprobado, ¿no? Pero tenemos muchas leyes así como sistema, ¿no? Tenemos la ley del sí es sí, disponer el consentimiento en el centro. Y todo lo demás que se va colando, la ley del 4 de violencia de género. Tenemos una ley que habla de violencia machista y todo lo demás que se va colando, y esto tiene mucho que ver con judicialización y normativización de nuestras vidas y de nuestras explotaciones de una forma que luego casi como la que tenemos que ir a reclamar, a interpretar, a reinterpretar y tal. Ese es un tema que
que igual no se puede teorizar en lo grande y en decir ventanas de oportunidad no hay que aprovechar y no se puede, sino en lo concreto. Lo que hay que hacer es, en concreto, esto interesa sí o no y, sobre todo, quién decide sobre eso. Porque nosotras reclamamos unas cosas, pero luego quien decide, pues unos determinados partidos o representantes o quien negocia en cada momento. Bueno, ni hasiko naiz. Igual, zure galderarekin dela pizkatxo bat esto es. Lo del cambio generacional no es que lo que veamos, es que lo estamos viviendo, ¿vale? Yo creo que el movimiento ecologista, sobre todo aquí en Euskal Herria, lo que estoy percibiendo es que es un movimiento muy masculinizado, ¿vale? O sea, son unas maneras de trabajar y de hacer muy violentas, ¿vale? Orduan, está habiendo un choque generacional a la hora de llegar a acuerdos, a la hora de trabajar conjuntamente, ¿vale? Y eso, o sea, quiero decir que de eso creo que el movimiento ecologista tiene que aprender mucho del movimiento feminista, ¿vale? Entonces, el problema no es bueno, puede ser también tener estrategias diferentes, ¿no? O igual, bueno, yo, por ejemplo, que vengo de ciencias ambientales, que soy de las primeras promociones, ¿vale? Y tengo 40 años, que tampoco, ¿vale? Yo me acuerdo, pues cuando aprendíamos, estábamos en la escuela, lo que nos decían era ahorrar agua, o sea, no estábamos trabajando nada de medio ambiente, ¿vale? Yo luego estuve 5 años aquí con el programa de Agenda 21, coordinando 55 ikasteches de Bilbo, y ves un poquito, o sea, ese cambio generacional, ¿no? Pues aunque se tratan el cambio climático, la biodiversidad, o sea, quiero decir, en nuestra época no estudiábamos. Entonces, no sé si van por ahí los tiros, o sea, de por qué la gente joven igual tiene otra estrategia o otra sensibilidad con el cambio climático o con otras y las generaciones, otras generaciones mayores más a esa resistencia de aquí a megaproyectos no, ¿vale? No sé si pueden ir por ahí los tiros o no. Esto es mi teoría ahora que he hecho, pero bueno, sobre el cambio generacional y cultural, yo creo que es por las formas de militar, por las formas de hacer, ¿vale? Y por los egos que hay en este movimiento, ¿vale? O sea, es una barbaridad. O sea, hori igual es lo que estamos viviendo nosotros, yo qué sé, en primera persona, ¿vale? Erantzuteko. Eta en cuanto al cambio, en cuanto a la ley, hombre, pues no es una ley esto, pero tampoco es una ley que se escribe y es una ley autonómica, ¿vale? Está aquí, no sé cómo, o sea, yo no sé calcular si es una buena ley o si es una mala ley, porque no soy jurista, ¿vale? No sé hasta qué punto, ¿vale? Puede ser buena o puede ser mala, pero entiendo que las competencias que tengamos aquí para hacer frente al cambio climático, desde Euskal Herria, que somos un micro, o sea, quiere decir que somos, o sea, nada a nivel mundial, que es un problema a nivel mundial, o sea, ¿qué capacidades tenemos para exigir verdaderos cambios a las instituciones hoy en día, ¿vale? Y seguramente que se podría hacer muchísimo mejor la ley o se podría trabajar. Y luego, no hay un movimiento ecologista que pueda condicionar a las instituciones hoy en día para hacer una buena ley, como puede ser igual el movimiento feminista, ¿vale? Que tiene fuerza y llena las calles. El 8 de marzo veremos y llenaremos con 60.000 personas o lo que sea. O sea, gaur egun, o sea, aquí en el País Vasco no hay un movimiento ecologista fuerte que pueda condicionar la agenda política en estos momentos. Y eso es otro de los problemas para que las leyes no sean tan... O sea, bueno, eso es un poco mi esto, ¿eh? Y que igual... Bueno, es que ricasco. A ver, habéis dicho muchas ideas y bueno, y todas no las he captado, por alusiones directas, ¿no? En cuanto a lo de la ley, a ver, yo no digo que sea una ley que me guste, o sea, tampoco quiero centrarlo en esto, o sea, y también estamos cometiendo, creo que, un error de partida, ¿no? O sea, la política no se limita a las instituciones, fuera de las instituciones sigue habiendo política, no sé, o sea, pensar que una ley solamente va a poder traer una transformación ecosocial de la sociedad, o sea, eso es imposible. O sea, la ley está ahí y se ha hecho... O sea, esa ley estaba aprobada ya, por un lado. Pues bueno, tampoco quiero centrarme en esto, ¿vale? Pero esa ley ya estaba aprobada. O sea,
se han hecho cambios y, por ejemplo, como Hausi, fuimos ahí y planteamos alguna serie de propuestas y las aceptaron. O sea, sin más, el tema es que si las posturas ecologistas están todo el rato sin dar una salida o una solución o un camino posible, o sea, si todos son no, si nos quedamos en una postura absolutamente reactiva, o sea, como he dicho antes, o sea, tenemos el peligro de caer en proyectos reaccionarios que son los que sí tienen una propuesta bastante clara. Tienen una propuesta muy clara. O sea, en Asturias, por ejemplo, cargarse al lobo, es la propuesta que tienen. No sé. O sea, y aquí pues tienen otra propuesta clara, que es seguir explotando el sur global. O sea, propuestas claras hay. Entonces, o sea, hay que jugar con inteligencia y con mirada larga y siempre tenemos que ser, o sea, crítico con lo que hagamos. O sea, y como bien ha dicho Alaitz, o sea, si no tenemos organizado el movimiento ecologista fuera de las instituciones, no podremos exigir a las instituciones que hagan una ley mejor. O sea, si organizamos el movimiento ecologista fuera, estaremos en una posición de fuerza mejor para poder plantear eso. O sea, es que ahora mismo se están intentando hacer la subfluvial, la autopista, para los que no sois de aquí, es una autopista que va a juntar los dos márgenes de la ría, a pesar de que en el estudio de impacto de evaluación ambiental, o sea, sale que va a aumentar el tráfico un 33% y las emisiones de CO2. O sea, y lo van a aprobar. O sea, en serio, o sea, estamos en una... o sea, la fuerza que tenemos es que lo van a hacer, que además, es más, ahora no, pero cuando lo propusieron, querían aprobarlo con los fondos europeos de Next Generation. O sea, estaba dentro de eso. O sea, ahora lo han retirado. Entonces, estamos en la situación. O sea, no sé. O sea, no quiere decir... Bueno, no sé, sin más. O sea... y por otro lado, a ver... bueno, luego lo añadido. No sé, tampoco... es que veo que hay ciertas posturas, ¿no? O sea, en concreto, con el tema de las macrorenovables y todo esto, o sea, el plantear el no aquí... O sea, está planteando que, que va a ser el sí en otro sitio. O sea, el no aquí son hacer más macroproyectos en otros sitios o en lo que llaman pues, la Iberia vaciada. O sea, estamos externalizando nuestro problema. O sea, no sé, ¿eso es una postura ecologista? O sea, bueno, sin más. Podemos extendernos, pero no quiero abarcar. Si luego se nos ocurren pues, más cosas, pues añadimos, ¿vale? No me importa luego si contestáis y hacemos esto en modo diálogo. Sobre la edad. A ver, yo me alegro que si entre las mujeres no pasa, pero yo creo que hay un edadismo de la hostia en la sociedad. Edadismo. Pero entiendo que la problemática ecologista tiene hasta su sentido, esa dialéctica, voy a simplificar mucho, boomer, millennial. Y que los millennials te dicen, ok, boomer, sí, tú eres súper guay y dices, sabes todo cómo se tiene que hacer, pero vosotros le habéis dado caña al neumático 40 años y ahora venís preocupados por el cambio climático, ¿no? Y nos decís que nosotros no tenemos derecho ni a 4x4, ni a tractor guay, ni a nada de nada. Pues claro, eso es un problema. Así a todo... Los viejos guays aquí estamos, con la juventud, en el caso del ecologismo vasco. Pero yo he dicho que veía esa tensión y veo ahora, ya no a nivel de personas, pero veo que si hay un movimiento con un repertorio súper viejuno de pues eso, de que todos sabemos hacer una plataforma contra no sé qué. Y eso en estos momentos es una mochila que lleva el ecologismo vasco y no para bien. Sobre la ley. Yo paso bastante de esas cosas, como 100 kilos. Mi religión me impide votar y ser votado, aunque soy muy ateo, también en cuestiones de religión. Pero tengo amigos concejales y así, y les oigo muchas veces que dicen, bueno, pues cuando hay mayoría absoluta por el otro lado, pues que le dicen al alcalde, bueno, pues si me apruebas esta pichorradica y esta otra pichorradica, te apruebo el presupuesto. Y el alcalde dice, vale, pues si así me apruebas también el presupuesto, pues te apruebo estas pichorradicas. Y yo creo que con la ley esta del Parlamento Vasco pues ha pasado eso. Y punto. Pues es una mala ley, pero sobre todo es una mala ley porque es una mala autonomía. Porque el Estatuto de Autonomía da para lo que da. A ver si ahora nos vamos a caer del caballo. En ese sentido, la crítica que hacía algún ecosocialista era muy buena en ese sentido, porque ponía eso, esto es lo que hay, en el fondo. Ahora bien, dicho esto,
yo creo que en estos momentos hace falta un ecologismo, pues eso, como el de Greta, como sea, pero que interpele a la sociedad, pero sobre todo que interpele a los políticos. Hay que conseguir que ese paquebote del Estado empiece a, como se dice en náutica, por lo menos a orzar, ¿no? Cuando empieza el barco a andar un poco así lateral, y a ver si hace la ciaboga. Que, como dicen los colapsistas, como Casal Lodeiro y así, en ese periodo de ciaboga, pues bueno, Casal Lodeiro estos dicen que para 2050 los estados-nación de hoy en día van a quebrar. Pues eso, si se parte el paquebote mientras está haciendo la ciaboga, pues Gaicherdi, ¿no? O miel sobre hojuelas, no sé qué, pero bueno, pues si se rompe, con las 4 maderas que queden habrá que hacer una balsa, porque estructuras de gobernanza siempre va a tener que haber. Entonces, pues eso algo habrá que saber, porque alguna gestión colectiva de todo esto se va a seguir haciendo. Ojalá no sea un Estado-nación al uso, ¿eh? Ojalá sea Euskal Hiria o yo qué sé qué. Con esto aprovecho para abrir otro melón que no he dicho antes, pero otra hibridación que a mí me parece central en Euskal Herria, pero en todo el mundo también, y que no está pasando por despiste de la otra planta que se debería hibridar, es, yo creo que el final del siglo XXI va a ser el protagonismo va a ser de pues algo que podríamos llamar etnoecologismo o algo así. Aquí los clásicos ya hablaron de ecología y nacionalismo. En el primer libro que estudió el movimiento ecologista vasco, Pedro, Iñaki y Mario hablaban de eso. Pero curiosamente Iñaki y Pedro están aquí, pero Mario no. Digo, es un chiste para inicios, pero tiene algo que ver. O sea, yo creo que ahora en estos momentos el movimiento soberanista vasco con eso tiene un despiste tremendo. Pero si algo quieren hacer, tienen que pensar en términos de que la soberanía vasca o la catalana o la de donde sea, o la de Castilla o la de Zamora o la de Teruel es necesaria precisamente para encarar todo lo relativo a la crisis civilizacional. O sea, yo creo que la humanidad como agente no existe, lo que existimos son grupos de personas que nos reunimos en base a algunas características y que a ese nivel tenemos que resolver todo esto, ¿no? La humanidad existiría, bueno, si luego da tiempo a hablar de la inteligencia artificial, hablo un poco de eso. Pero bueno, en ese sentido veo yo que la ley y todo eso, ¿no? que es algo que no podemos pasar de ello. No puede ser fácil decir, todo esto es una mierda y no, tenemos que afrontar ese... Y luego, si un movimiento yo creo que tiene derecho a ser un poco tecnófilo, es el feminismo, ¿no? El otro día le leía a un filósofo catalán, Eduard Aybar, que decía, ¿cuál es la tecnología, qué tecnología de estas dos es más importante en el siglo XX? ¿La aviación o el preservativo? Y evidentemente el preservativo, creo yo, mucho más importante que la aviación. También porque ha sido un mecanismo de liberación femenina y bueno, antes habéis hablado por ahí de otras. O sea, es decir, hay algunas cuestiones tecnológicas, bueno, es que hay cantidad de tecnologías humildes que son de verdad las interesantes y las que tenemos que intentar preservar, ¿no? Pues el plástico, que en general es un producto derivado, un subproducto del petróleo, pues viene bien para hacer marcapasos. Pues hará falta algo de plástico para marcapasos cuando se acabe el petróleo, o para discos de vinilo. Es la mejor manera de preservar la música también y de distribuirla, pero bueno. Entonces, quería decir, pero hay también un feminismo muy prometeico. Ese tema de la esencialización del cuerpo de la mujer y así es un jardín en el que es un campo minado, pero efectivamente, pero yo creo que también que reconocer que somos una especie como las demás nos obliga y que compartimos el mundo con otros seres vivientes, nos obliga también a asumir nuestra naturaleza y a intentar conocer cuál es nuestra naturaleza. Por ejemplo, digo, y ya sé que es un tema doloroso porque además es un tema que ha partido últimamente al feminismo, por lo menos a nivel del Estado español, tal, pero por ejemplo el movimiento trans es tremendamente prometeico.
Bueno, ahí lo dejo. ¿Dónde? Cortita. No, os agradece la honestidad y tal. Yo creo que se ha notado que hay mucho, que estáis muy atravesadas ahora mismo por conflictos, ¿no? Yo creo que más que un tema generacional, lo que has planteado tú al principio es de esa decantación entre defensa del territorio o Pachi a la contra y una nueva corriente, ¿no?, de adaptativa, pragmática, más focalizada en la transición energética, ¿no? Yo creo que está un poco ahí, más o menos se está decantando en esos dos espacios, me parece a mí, y además hay muchas similitudes entre las posturas más institucionales que está tomando aquí cierta área política con las que se están tomando en el Estado español, me parece, yo por lo menos lo leo así. Una mala ley es una mala ley, no pasa nada por admitirlo. Pragmatismo parlamentario ha existido siempre, pero tampoco hay que sacar pecho, se hace una pedagogía sobre las decisiones que se han tomado y ya está. En cuanto a los temas que tenemos, yo creo que me parece más interesante si se va a dar, como ha planteado Josu en ese momento, una escisión entre ese movimiento ecologista, pragmático y adaptativo, más focalizado en la transición energética, y ese otro más, no sé cómo llamarlo, pero de defensa del territorio, etcétera, que nos plantea galimatías muy complejos, que es teniendo Petronor en marcha y construyendo mega infraestructuras, que por cierto, para autogobierno para eso sí ha habido, o sea, tampoco nos hagamos trampas al solitario, porque Bahía Gas Vizcaya se ha promovido desde las instituciones vascas, la Y vasca también, las grandes infraestructuras viarias se han también hecho aquí, y eso ha tenido una hegemonía muy fuerte. Lo del 70-80% que decía el compañero de achiquimendu, ¿cómo se dice?, de adhesión al movimiento ecologista, yo creo que es, bueno, sí, tómamelo con comillas, si es reciclar y que vemos que cada vez los veranos son más complicados y tal, pero renunciar al coche, yo digo que se te monta, los chalecos amarillos parece un juego de niños comparado con eso. Y más aquí, que hay 60 años de economía política metiéndonos el transporte privado combustible, y ahí ese es un problema. Y la gran diferencia con el feminismo la habéis mencionado. Yo dejaría esa comparación, porque el ecologismo no tiene sujeto. Ese es el problema. ¿Cómo articulamos un proyecto emancipador sin un sujeto histórico que dé esa lucha? O al revés, ¿cómo producimos ese sujeto para realmente poder empujar, ¿no? Y claro, el sujeto del no a las plataformas tiene esa imposibilidad de producir, no es imposibilidad, pero la dificultad de articular un proyecto antagonista. Se ha hecho en ocasiones, había propuestas para una isla Zorrozaurre ecológica, alternativa. Cuando se luchó contra las grandes infraestructuras energéticas también había otras propuestas. Es un momento muy complejo y no me enrollo más porque he dicho que iba a ser corto y no lo he sido. Ya está, es por ahí queda. Yo también una cosita. Bueno, yo creo que los movimientos salen cuando surgen los movimientos. Ahora está viendo en la calle todos los tractores, la gente porque no tiene agua, porque está por la sequía, por el cambio climático y toda esa historia. Sale la gente y es cuando se empieza a hacer caso, cuando estás en la calle. Claro, si estamos así, ¿no? Por ejemplo, cuando aquí, yo siempre he dicho, los últimos, bueno, yo estoy en Ecologistas también desde Lemoiz. Entonces, yo cuando he visto que realmente los movimientos feministas y ecologistas son cuando más se acerca la gente joven. Hace poco tiempo, cuando hemos hablado de la chica esta que vino de allí, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente salió? ¿Cuánta gente? Fue a nivel internacional. Las movidas aquellas que se crearon con el cambio climático y que no tenemos otro planeta, no les hicimos ni caso. No les dejamos, no les escuchamos, no les dejamos. Y querían trabajar, porque estuvieron un cuanto tiempo aquí, queriendo hacer cosas, movilizaciones todos los viernes allí, a la noche, no iban. La gente no les escuchamos, no les dejamos porque somos mayores y como son, no sé, hay que dejarle a los jóvenes que se muevan y que si se equivocan, que nosotros nos hemos equivocado muchas veces y hemos rectificado. Escuchemos más a los jóvenes y dejémonos los carrozas y aplaudámoslas en las aceras cuando pasan y dejémosles que metan la pata. Que nosotros la hemos metido muchas veces y la hemos sacado. Y hemos aprendido así. No se les hace caso a los jóvenes.
Y en el feminismo y en la ecología hay chicos súper listos que no tienen papel, que hablan de maravilla de todo el cambio climático, que nos dicen que no hay otro planeta y que tenemos que pelear por esa cosa. Y estamos ahí. Pero ahora nos juntamos todos y volvemos... ¿Qué te iba a decir? O sea, vamos a movernos por... Con el MOI, fíjate lo que fuimos capaces de hacer. Y éramos también 4 monos, bueno, y después fuimos muchísimos, y lo conseguimos. Así se consigue. Eskerrik asko, Celia. No hay otra cosa, no hay otra forma. Eskerrik asko. Zazpirak eta irudi. Maitik norbaitek nahi du zerbait esan? Pedro, yo creo que también había. No veo, yo no he visto manos. Sí, Pedro había levantado. Pedro, pero luego ha dicho que no, luego me ha dicho que no. Bueno, ez dugu bukatuko asuntua, no, yo creo, bueno, a mí me gustaría comentar muchas cosas sobre el edadismo, sobre lo que pasó aquí con la pandemia, sobre si el ecologismo vasco es fuerte o no es fuerte. Tenemos una discusión sobre eso. Bueno, ahora vienen las discusiones sobre el movimiento obrero y sindical. Vamos a dejarle su tiempo. Y eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta hurrengo arte.